La casa Targaryen es una casa noble de ascendencia valiria que escapó de la maldición. Sus asentamientos eran la capital del reino, Desembarco del Rey, la isla de Roca Dragón y el castillo de Refugio Estival. Su emblema es un dragón de 3 cabezas de gules en campo de sable representando a Aegon I y sus hermanas Rhaenys y Visenya. Una vez sabido esto, les presentamos el top 5 de personajes más importantes de la casa Targaryen, según yo. Número 5. Brynden Ríos. Lord Brynden Ríos, apodado Lord Cuervo de Sangre, fue un hijo bastardo del rey Aegon IV Targaryen y Lady Melissa Blackwood. Así como uno de los grandes bastardos, su blasón personal era un dragón blanco de ojos de gules respirando fuego sobre fondo de sable. Durante la rebelión del Fuego Oscuro, peleó en el bando de su medio hermano Daeron II Targaryen. Fue en mano de los reyes Aerys I y Maekar I Targaryen. Llegó a ser Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Se decía que él era un hechicero. Brynden es descrito como un hombre taciturno y melancólico. Durante la rebelión de Fuego Oscuro, decidió permanecer leal a Daeron II Targaryen y lideró un grupo de arqueros llamados Picos de Cuervos. En el consejo abogado por una elección dura contra los rebeldes, ganando sobre el príncipe Baelor, quien por el contrario apostaba por la clemencia. En la batalla del Prado Hierba Roja, perdió un ojo peleando contra su medio hermano Aegon Ríos. Sus picos de cuervo finalmente alzaron con sus flechas a Daemon Fuego Oscuro desde 300 yardas de distancia. Daemon y sus hijos gemelos murieron. Por esto se marcaría a Brynden como asesino de su propia sangre en el año 2009 después de la conquista. Brynden se convirtió en mano del rey sirviendo durante el reinado de su sobrino Aerys I. El hecho más importante que tuvo que afrontar fue la gran epidemia primaveral que se cobró la vida de Daeron II, la de la mano anterior. 2 príncipes y decenas de miles de otras personas. Al ver los cadáveres apilarse en las calles de Desembarco del Rey, Brynden ordenó a los piromantes del gremio de alquimistas quemarlos en la bóveda del dragón. La luz de las piras podría verse desde lejos y daba un brillo a la ciudad durante la noche. Número 4. Rhaegar Targaryen. El príncipe Rhaegar Targaryen fue el hijo primogénito del rey Aerys II Targaryen y su hermana esposa la reina Rhaella. Tuvo 6 hermanos menores, de los que solo sobrevivieron en la infancia Viserys y Daenerys. A su nacimiento fue nombrado príncipe de Rocadragón, título tradicionalmente otorgado al heredero de los 7 reinos. Rhaegar es descrito como alto y atractivo, con voz de hierro, cabello de color plateado típico de los Targaryen y ojos violeta. Era considerado un hombre sumamente inteligente y excelente en todo lo que se proponía, un músico talentoso y un gran caballero, muy afectado por la llamada sombra de Refugio Estival. Se decía que había nacido de luto y que siempre estaba melancólico. Muchos los consideraban digno de respeto, incluso el amigo de Robert, Lord Eddard Stark. Rhaegar nació en el año 259 después de la conquista, el mismo día en que ocurrió la tragedia de Refugio Estival. De niño leía obsesivamente y en su juventud se convirtió en un gran caballero, aun cuando inicialmente no parecía inclinado en las artes del combate. Sin embargo, aparentemente encontró en sus libros el motivo de tener que exceder las expectativas en este campo. A los 17 años fue nombrado caballero y se distinguió como un talentoso y capacitado guerrero. Aún así, se llegó a decir que Rhaegar amaba más su arpa de lo que amaba la lanza. Aunque Rhaegar era duro y reservado, Cersei Lannister decía que el pueblo aclamaba el doble a Tywin Lannister que al rey Aerys II, pero solo la mitad de lo que aclamaban a Rhaegar. Y Jaime Lannister aún sostiene que habría sido un buen rey. Ser Barristan Anselmi, quien sirvió a 3 reyes, estableció que Rhaegar habría sido mejor que los 3 combinados. Los escuderos de Rhaegar fueron Myles Moton y Richard Longmont. Luego de que fueron nombrados caballeros, permanecieron cercanos al príncipe, Lord Jon Connington, quien también era un buen amigo de Rhaegar. Sin embargo, la persona más cercana al príncipe era Sir Arthur Dayne. Para el año 279 después de la conquista, Rhaegar se comprometió formalmente con la princesa dorniense Elia Martell, la hermana menor del príncipe de Dorne, Doran Martell. Se casaron al año siguiente en una lujosa ceremonia en el Gran Septo de Baelor en Desembarco del Rey. El príncipe Rhaegar y su nueva esposa decidieron asentarse en Rocadragón en vez de en la Fortaleza Roja, esparciendo los ya sabidos rumores de que el príncipe planeaba derrocar a su padre.
Otros sugirieron que el rey planeaba desheredar a Raegar y nombrar a Viserys como su sucesor. Cuando el príncipe Raegar volvió a la Fortaleza Roja para presentar a sus padres a su primera hija Rhaenys, nacida en el 280 después de la conquista, la reina Rhaella acogió a su bebé con cariño, mientras que el rey Aerys se rehusó a tocar o a sostener a la niña, quejándose de colía adorniense. Ese mismo año, Lord Walter Went anunció un magnífico torneo a realizarse en su castillo. Muchos dudaron de que tuviese la solvencia económica suficiente para lograr pagar por el torneo y los premios ofrecidos. Cuando el plan siguió en pie, los rumores apuntaron a que el príncipe Raegar como incitador y patrocinador del torneo, con el objetivo de reunir la mayor cantidad de señores y caballeros posibles en Harrenhal. Se decía que el príncipe no estaba interesado en las lisas, sino que esperaba reunir una especie de gran consejo informal para discutir qué hacer con la locura de su padre. Poco después, la princesa Elia dio a luz a un hijo, el príncipe Aegon. El maestro Aemon recordaba que Raegar decía que su hijo era el príncipe que fue prometido. Número 3. Rhaenys Targaryen. La reina Rhaenys Targaryen fue la segunda hija del Lord Aerion Targaryen y Lady Vallaena Velaryon. Tuvo una hermana mayor, Visenya, y un hermano, Aegon, con quien se casó. Rhaenys era 1 o 2 años menor que Aegon. Tenía el cabello característico de los Targaryen entre plateado y dorado, que ella llevaba largo y suelto. Físicamente era más delgada y esbelta que su hermana Visenya. Rhaenys era conocida por ser menos temperamental y más alegre que su hermana, con un punto juvenil en su carácter del que su hermana carecía. Demostró un interés por la música y la poesía. De los 3 hermanos, era la que más disfrutaba volando y dedicaba el doble del tiempo a volar junto a su dragón Meraxes. En comparación con ellos, su mayor deseo era volar al oeste, más allá del mar del ocaso, para descubrir sus misterios. Rhaenys nació en Rocadragón como el tercer vástago y su segunda hija del Lord Aerion Targaryen y su esposa Lady Vallaena Velaryon, aunque la tradición dentro de las familias de ascendencia valiria entre los Targaryen era que un hombre desposara a su hermana mayor. Rhaenys se casó con su hermano Aegon al mismo tiempo que con su hermana menor Visenya. En la época se dijo que Aegon había desposado a Visenya por deber y a Rhaenys por deseo. Antes de casarse, Rhaenys ya se había convertido en jinete de dragón, Meraxes. Con el tiempo, su hermano se interesó en conquistar los reinos de Poniente. Para cuando Aegon se coronó rey, Rhaenys y Visenya se convirtieron en sus reinas y se unieron a él en la conquista de los 7 reinos. En el año cuarto después de la conquista, Aegon I decidió iniciar otra campaña contra Dor. Rhaenys participó en la primera guerra dorniense volando a lomos de Meraxes. Ella se llevó el primer asalto a Dor tomando castillos mientras se aproximaba a Lanza del Sol. No obstante, los dornienses resistían tenazmente. Cuando Rhaenys y Aegon finalmente llegaron a Lanza del Sol, la princesa Meria Martell, así como la mayoría de los otros, habían huido. Cuando Lord Rosby, Colomo Castellano de Lanza del Sol, y Lord Halland Tyrell, asignado para sofocar las últimas revueltas, Rhaenys y Aegon volvieron a desembarco del rey cuando llegaron a la capital, donde se reveló lo que llevó a las muertes de Lord Rosby y Lord Tyrell, quienes desaparecieron con todo su ejército. Número 2. Visenya Targaryen. La reina Visenya Targaryen fue la primera hija de Lord Aerion Targaryen y Lady Vallaena Velaryon. Tuvo una hermana menor, Rhaenys, y un hermano, Aegon, con quien se casó. Como jinete de dragón, montó a Vhagar durante la Guerra de la Conquista y la Primera Guerra Dorniense. Visenya era 1 o 2 años mayor que su hermano Aegon. Su cabello era de un rubio platino, rasgo típico de los Targaryen. Se la describe como una belleza dura, pero apasionada y temperamental. Fue tan severa como sensual, más voluptuosa que su hermana, pero con un lado oscuro e implacable. Como guerrera que era, se encontraba más cómoda en ropas militares que en seda, con el cabello trenzado o unido con anillos. Esgrimía en batalla la espada de acero valirio Hermana Oscura, cuya delgada hoja se decía que estaba diseñada para la mano de una mujer. Según las leyendas, Visenya estaba interesada en brujería y en venenos, mientras que su hermana Rhaenys era la coqueta. Visenya era seductora. Se dice que su hermano esposo Aegon pasaban 10 noches con Rhaenys por cada una que pasaba con ella. De acuerdo con las tradiciones valirias, ella debía casarse con su hermano Aegon, pero este
De acuerdo con precedentes, logró unir deber y pasión casándose también con su otra hermana, Rhaenys. Tras ser coronado, Aegon I Targaryen envió a su flota comandada por Daemon Velaryon y a Visenya a tomar Puerto Gaviota. En la batalla de Puerto Gaviota, los Arryn fueron capaces de derrotar a la flota de los Targaryen, resultando Daemon asesinado. Visenya, en su dragón Vhagar, quemó la flota de los Arryn como respuesta. Aunque los Targaryen habían perdido la batalla, las tres hermanas se rebelaron contra los Arryn por la pérdida de su flota. Después de la muerte de Harren el Negro en Harrenhal, Visenya fue enviada por Aegon a demandar la sumisión de los señores de Punta Zarpa Rota. Los señores entendieron que no tenían ninguna posibilidad, por lo que rindieron sus espadas ante ella. Visenya los tomó como parte de su propia guarnición y prometió que no responderían ante nada excepto al trono de hierro. Visenya supervisó gran parte de la construcción y la planificación de la ciudad de desembarco del rey, mientras Aegon I estaba en Rocadragón. Le dio un hijo, Maegor, el único que tuvo. Después del ascenso de su sobrino Aenys I Targaryen al trono de hierro, se propuso el matrimonio de Maegor con la hija de Aenys I, Rhaena, pero el Septon Supremo puso protesta y Maegor se vio obligado a casarse con la sobrina del Septon Supremo, Cerise Hightower. En el año 39 después de la conquista, el príncipe Maegor sorprendió al reino cuando tomó una segunda esposa, Alice Harroway, donde Visenya ofició la propia boda y lo que posteriormente significaría el éxito temporal de Maegor. Número 1. Aegon I. Aegon el Conquistador. El rey Aegon I Targaryen, llamado Aegon el Conquistador, Aegon Lord Dragón y Aegon el Dragón, fue el conquistador de los 7 reinos y fundador de la dinastía Targaryen, que reinó en Poniente por casi 300 años. Durante la conquista vestía una cota de escamas negras y blandía su espada de acero valirio fuego oscuro. Su corona era de un círculo simple, también de acero valirio, con grandes rubíes en forma de cuadrado. Aegon fue el segundo hijo y primer varón nacido del matrimonio entre el Lord Aerion Targaryen y Lady Baelaena Velaryon. Fue criado en la isla de Rocadragón, el dominio más lejano del feudo franco de Valyria, en el cual su familia se había asentado un siglo antes de la maldición de Valyria. Siguiendo con la tradición de su casa, contrajo matrimonio dentro de la propia familia, pero no con una de sus hermanas, sino con ambas, su hermana mayor Visenya y su hermana menor Rhaenys. Se casó con Visenya por deber y con Rhaenys por deseo. Según fuentes, cuando Aegon era joven, recibió un pedido de Volantis para que él y sus dragones se unieran en una alianza contra las demás ciudades libres. Aparentemente rechazó la oferta, y de hecho, cuando Volantis invadió Tyrosh, acudió a lomos de Balerion, el Terror Negro, su dragón, a rescatar la ciudad aliada del Rey de la Tormenta y a Pentos. Aegon es descrito como un hombre alto, de hombros anchos y apariencia poderosa, con ojos púrpuras, el cabello corto de oro y plata. Era muy carismático y tenía grandes dotes de líder. Durante la conquista vestía una cota de escamas, como se había hablado anteriormente. Era una persona solitaria cuyo único amigo era Orys Baratheon, de quien decía era su medio hermano, y montaba su dragón cuando iba a una batalla o viajaba, pero nunca participó en torneos. Se mantuvo fiel a sus 2 hermanas y dejó el gobierno en sus manos, interviniendo solamente cuando era necesario. Mientras era duro con quienes le desafiaban, era totalmente generoso con quienes doblaban la rodilla. Y este fue el video por el día de hoy, un video corto resumiendo en parte quiénes son los mejores personajes de la casa Targaryen, por lo menos por encima. Pueden salir por lo menos 2 videos más, pero tendrían que decirme ustedes quiénes les gustaría que salieran en el próximo video. Espero estén bien, espero les haya gustado el video. Por favor dale like y suscríbete y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.